Dios te bendiga en esta hermosa madrugada, pero también buenos días, buenas tardes o buenas noches, conforme a cuando oigas este poderoso video. Dios te bendiga. Quiero hablar sobre un tema muy importante: oración en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Voy a leer el versículo en el cual está en Primera de Corintios capítulo 14, versículos 14 y 15. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Poderoso lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios y aún a nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que orar tanto en el entendimiento como en lenguas. Porque la oración en entendimiento o la oración con el razonamiento, la oración con el conocimiento, es la oración en la cual todos podemos entendernos, es la oración en la cual hablamos en nuestro idioma, es la oración en la cual vamos, aleluya, con agradecimiento, con alabanza, con adoración, para pedirle cosas espirituales, para pedirle cosas terrenales. Es la oración en la que hacemos con el entendimiento de cada uno de nosotros como persona, o aún con el conocimiento de la palabra de Dios, con ese conocimiento en el cual la palabra nos enseña y oramos, aleluya, conforme a lo que nos enseña diferentes capítulos y versículos. Pero no solo debemos quedarnos con la oración de entendimiento, con la oración en la cual Jesús nos enseñó ese principio, en la del Padre Nuestro, y nos dio una enseñanza de pedir el pan de cada día, de pedir que el reino de Dios, aleluya, esté aquí con nosotros, de pedir, aleluya, que nos libre del todo mal, que nos dé cada una de las necesidades espirituales y terrenales, de ser agradecidos con Dios, de pedirle el que no tiene el Espíritu Santo, pedírselo, y así sucesivamente. Sino aún nos enseña la palabra que también tenemos que orar en lenguas. Porque cuando oramos en lengua, mira cómo dice en Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie la entiende, aunque el Espíritu habla misterio. Cuando hablamos en lenguas, nuestro espíritu está hablando, aleluya, con Dios. Mira qué poderoso. Cuando cada uno de nosotros hablamos en las lenguas, están las diferentes lenguas. Por ejemplo, las lenguas angelicales. Están las lenguas, aleluya, en las cuales hablamos y nos conectamos, como dice este versículo, y Dios es el que las entiende y nuestro espíritu es el que se edifica, aleluya. Pero también están las lenguas, como en Hechos 2, las lenguas que tú hablas un idioma de cualquier nacionalidad, un lenguaje de cualquier nacionalidad, y hablas palabra de Dios o le hablas a la persona directamente dirigido por el Espíritu Santo en esa llenura, y le hablas a otra persona en su propio idioma, sea hindú, sea chino, sea el idioma que sea terrenalmente. Ese idioma que hablan en cualquier nación, Dios te utiliza y hablas en las lenguas de ese idioma y le hablas de parte de Dios. Sea que Dios, aleluya, en tu espíritu hable algo personal de esa persona, o sea que le hables la palabra de Dios en ese idioma sin tú entenderlo. Fue el Espíritu Santo que te ayudó a decir esas palabras en esa llenura, en ese fuego del Espíritu, y esa persona comprende bajo el lenguaje de su nacionalidad o su lenguaje, aleluya, cultural, su lenguaje de su país, aleluya. Pero también están las lenguas angelicales, las lenguas que nos ayudan, aleluya, Espíritu Santo, para la guerra espiritual,
nos fortalecen, las lenguas que hablamos directamente con Dios, esos misterios que el hombre no puede entender, pero Dios sí, aleluya, y Dios te fortalece espiritualmente. Por eso es importante orar en el entendimiento, que es la oración que hace, aleluya, la mayoría de los cristianos, pero también orar en lengua, sandalía, manso. Cuando oramos en lengua, aleluya, somos edificados en nuestro espíritu. Y eso es lo que quiere Dios, que no te quedes, aleluya, solamente en el orar en entendimiento. Cuando oramos en entendimiento es la oración de la ciencia profunda, aleluya, del conocimiento. El orar, aleluya, por el clamor a una persona, aleluya, clamar, aleluya, por X necesidad, sea tuya, sea de un familiar, sea de un prójimo, sea de un hermano en la iglesia, sea interceder, aleluya, por cualquier persona en una condición, en una enfermedad, en una falta de liberación. En la oración de entendimiento, en la cual, aleluya, hablamos en nuestro idioma natal, que es muy importante, pero también es importante la oración en lenguas, la oración en el espíritu, la oración que te conecta directamente con Dios. Así que si no has sido bautizado en lengua, landalía, manso, pídele al Espíritu Santo las lenguas. Por eso la palabra de Dios dice, el que cree hablará nuevas lenguas. Mira qué poderoso. Pídele esas lenguas a Dios. Yo cuando me convertí, aleluya, por ejemplo, cuando me convertí estuve muchos meses, casi un año, en el monte pidiéndole a Dios. Y al principio no entendía, pero me venían esas lenguas en mi mente. Pero, aleluya, pensaba que era yo. Hasta que comprendí que no era yo, era el Espíritu Santo, hablando a mi espíritu, enseñándome a hablar en lengua. Y decidí soltarlas, aleluya, en el monte. Y ahí empecé a hablar en lengua y en diferentes géneros de lengua. Y Dios sigue añadiéndote mientras más sigue profundizando en la presencia. Y eso es lo que quiere Dios, que comiences a orar no solo en entendimiento, sino también en el espíritu, todos los días de tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde, y que esta enseñanza sea para que si ya Dios te dio lengua, sigas pidiendo más. Pero si no has sido bautizado, no has sido, aleluya, tenido ese hermoso don de lenguas, se lo pidas a Dios y Él te lo dará. Dios te bendiga.